Hola Nidia, ¿cómo vas? No te escucho. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Está muteada. Ay. Sí. Bueno, Listo. entonces te voy a mostrar las cortinitas que te digo que colocamos generalmente. Ok. Espera. Ay, espérate, voy a pausar. Ay, espérate, voy a pausar. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro evento Co-Creadores Italia y Colombia, Invertir en la industria, en las industrias creativas. Este es un espacio especialmente dedicado a nuestros asociados y a toda nuestra comunidad, comunidad empresarial del sistema Moda, y tiene como propósito que conozcan la convocatoria CoCrea y la corporación Crea Talento. Agradecemos la disponibilidad de Mónica Ramírez, directora de CoCrea, quien nos va a compartir un poco sobre la convocatoria y el extraordinario beneficio tributario que tiene para las empresas que presentan proyectos. Les recordamos que todas las preguntas las pueden hacer en el chat y las resolveremos al final del evento. Por favor, no olviden también mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias, Mónica. Ahora te damos la bienvenida. Mónica es administradora de empresas del CESA con un MBA de la Universidad Bocconi de Milán. Realizó estudios de negocios internacionales en la Georgetown University y de agentes de cambio global en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado en organizaciones como Citibank, IBM, Invest in Bogotá y Australian Trade Commission, entre otras. Hasta el 2019 fue directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, donde trabajó por la transformación del centro de Bogotá desde el arte y la cultura, y en el 2017 lideró el proyecto Bronx Distrito Creativo de la Alcaldía de Bogotá. Llega a la dirección de CoCrea después de su paso por el Ministerio de Cultura, en donde adelantó el rediseño institucional para crear la nueva Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento en el Viceministerio de la Creatividad y Economía Naranja. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Catherine, y obviamente gracias a la Cámara de Comercio Colombo-Italiana para hacer este espacio, para tener esta oportunidad de hablarle a las empresas o a las personas que estén interesadas en conocer este mecanismo del incentivo tributario que abre esta posibilidad del decreto 697. Me acompaña también pues Valentina del equipo de CoCrea y está Andrea Nieto de la firma de abogados Pozo Herrera Ruiz, que ha sido un aliado muy cercano desde la construcción de esta organización para precisamente dar a conocer el componente del incentivo tributario del que trata este decreto. Entonces, no sé si arrancamos de una vez o si estamos esperando a alguien más o si alguien más va a hacer un saludo, no sé si ya entonces procedo. Sí, Mónica, Perfecto. si quieres ya. Perfecto, entonces voy a hacer la presentación precisamente para dar el contexto más amplio de qué estamos hablando cuando hablamos de este beneficio tributario, de este mecanismo, y seguramente Andrea me va a complementar en la parte tributaria y obviamente la idea es abrir el espacio a todas las preguntas que haya por parte de los participantes que están aquí presentes. Entonces con eso arranco mi presentación. Perfecto, ¿se está viendo ahí? Sí, señora, correcto. Listo. Entonces, bueno, empiezo primero por presentar qué es CoCrea. Nosotros somos una corporación mixta que fue creada recientemente, se creó a finales del año pasado y empezó a operar el 1 de julio de este año. Nuestros socios son la Cámara de Comercio de Bogotá, Confama, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio de Bogotá, y recientemente se vinculó la Universidad Jorge Tadeo Lozano y crearon esta corporación que es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, que está llamada a ser una agencia de desarrollo y fomento y fortalecimiento de las industrias culturales y creativas en todo el país y en todas las etapas de la cadena de valor y del ecosistema en general de la economía creativa. CoCrea tiene una misión muy amplia y un alcance muy amplio en el largo plazo, pero tenemos una tarea inmediata
muy importante que nos ha dado el gobierno nacional, que nos ha delegado el gobierno nacional, que es la implementación del decreto 697. Y entro de una vez en materia porque sé que este es el tema que nos convoca hoy. Y entonces, ¿de qué trata este decreto? Aquí se reglamenta las condiciones en las cuales se puede aplicar el incentivo tributario de deducción por inversiones y donaciones que realicen los contribuyentes de renta a proyectos de economía cultural o creativa en campos elegibles. Esa es la esencia, el resumen, digamos, de este decreto. Y en términos prácticos, ¿eso qué significa? Significa que a partir de este mecanismo, todos los contribuyentes de renta que hagan aportes a proyectos culturales y creativos o de la economía naranja pueden recibir una deducción o pueden aplicarse una deducción del 165% del valor aportado a estos proyectos. Entonces, esto en términos prácticos, ¿qué significa? Significa que para implementar este decreto 697 son necesarios e indispensables dos actores para que efectivamente esto pueda implementarse. ¿Quiénes son esos dos actores? Por un lado están los aportantes, y los aportantes son contribuyentes de renta, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hagan un aporte, como su nombre muy bien lo describe, que inviertan o donen recursos para desarrollar proyectos de industrias culturales y creativas, y a cambio de hacer ese aporte pueden recibir una deducción del 165% del valor aportado que podrán aplicarse a su declaración de renta. La contraparte de este aportante, que es quien pone la plata, es quien la recibe. ¿Y qué condiciones o características tiene esa persona natural o jurídica que recibe esos recursos? Esa persona dentro del mecanismo se conoce como el titular de proyecto. Un titular de proyecto es una persona natural o jurídica, también pública o privada, que tenga dentro de su objeto social actividades de carácter cultural, educativo o social, o sea, que estén dentro de los códigos SIU o las actividades que se entienden por economía naranja, y que postulen un proyecto a la convocatoria que tiene abierta COCREA en los campos elegibles. Los campos elegibles son aquellas actividades en las cuales el decreto ha determinado que se incide o se impacta la economía creativa. Entonces, el beneficio tributario tiene un tope o se otorga hasta por el 70% del valor de un proyecto cultural y creativo. Esto, en un ejemplo muy sencillo, vamos a poner ejemplos muy genéricos. Un aportante es Coca-Cola, un titular de proyecto es el Carnaval de Barranquilla, para poner ejemplos de verdad muy obvios. Y el Carnaval de Barranquilla se postula a la convocatoria con un proyecto que vale 100 millones de pesos. El aportante, Coca-Cola, puede ponerle 100 millones de pesos y recibir el beneficio tributario sobre 70, que es el tope que permite el mecanismo, o poner 70 millones de pesos a ese proyecto, recibir el beneficio tributario, o sea, la deducción del 165% sobre esos 70 millones, y en ese caso, el Carnaval de Barranquilla tendrá que poner la contrapartida o el faltante de los 30 millones para poder completar la ejecución del proyecto. Esto en términos bastante generales sobre la implementación del decreto. ¿A qué le da derecho a un aportante el haber hecho este aporte? Y volvamos al ejemplo del Carnaval de Barranquilla y Coca-Cola para que sea simple, de haber puesto esos recursos en ese proyecto. Le da derecho a esa deducción del 165%. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, muy básico, entendiendo obviamente que las declaraciones de renta son bastante más complejas y elaboradas que esto, pero para efectos indicativos vale la pena pues este ejercicio. Entonces tenemos una empresa que tiene una renta líquida gravable de 1.000 y su impuesto de renta, que es el 32%, será de 320. En la segunda columna de esta misma empresa que tiene esta misma renta líquida de 1.000, lo que vemos es que se hace una inversión o donación de 100 a proyectos culturales y creativos. Eso le da derecho a deducirse 165, lo cual baja el valor de la renta líquida gravable, y sobre ese valor, ese menor valor ahora por esa deducción, es que se paga el impuesto de renta. Entonces, en este caso, la diferencia entre no hacer y hacer este aporte, pues es la diferencia entre pagar 320 de impuestos o 267, y esa diferencia, ese menor valor, es de alguna manera el retorno sobre la inversión que otorga este mecanismo de este beneficio tributario. Para esta empresa que haga este aporte de 100 a un proyecto cultural y creativo, va a recibir a cambio un certificado de inversión o donación. ¿Qué características tiene ese certificado? Primero, que es un título valor negociable en el mercado secundario, así que no necesariamente una empresa debe aplicárselo a su ejercicio de renta, sino que puede negociarlo en ese mercado secundario y obtener liquidez a cambio
de hacerlo. Tiene una vigencia de 2 años, se puede fraccionar hasta en 5 veces y puede ser utilizado en manera parcial. Así que permite una gran flexibilidad para este declarante de renta, este aportante, porque puede en un ejercicio pues de análisis financiero de qué le conviene en su declaración de renta decidir si lo usa totalmente, si lo usa de manera fraccionada y vende otra parte, si usa parcialmente una parte y vende la otra. Entonces, en este sentido, pues es un mecanismo muy flexible. Los beneficios evidentes de este mecanismo, digamos que la norma lo que está buscando, este decreto lo que está buscando es, por un lado, favorecer al sector cultural y creativo generando nuevas fuentes de recursos para la ejecución de los proyectos. Y por otro lado, pues la contrapartida de eso evidentemente es ofrecer este incentivo tributario a esos aportantes, a esos contribuyentes de renta, para que a través de este menor valor en el impuesto, gracias a esa deducción del 165, pues precisamente se contribuya al desarrollo de estos proyectos. Pero siempre me gusta ir un poquito más allá de esos beneficios evidentes del decreto 697 para hablar un poco de los beneficios que no se ven, que no están escritos en la norma, pero que sí son consecuencia directa de la implementación de este decreto. Entonces, para los actores de estos sectores culturales y creativos, si estamos hablando de artistas, diseñadores, gestores culturales, todos los actores de todo este gran ecosistema cultural y creativo que comprende 103 actividades económicas en Colombia, los beneficios son poder fortalecer las capacidades de formulación, desde la etapa de formulación de proyectos hasta, obviamente, la ejecución final de un proyecto, acceso a ese aportante de la mano con las estructuras o las características empresariales de ese aportante, pues tener acceso a transferencia de conocimiento, a las redes comerciales, a los empleados y funcionarios de esa organización en el fortalecimiento de capacidades internas del sector cultural. Se mantiene una independencia creativa que siempre es muy importante para este sector porque los recursos se aportan una vez el proyecto haya sido avalado, así que no hay una injerencia directa sobre en qué forma se desarrolla el proyecto, porque el proyecto precisamente se avala antes de recibir los recursos. Y muy importante para el sector cultural y creativo, estos recursos no son un préstamo, no son una financiación, no deben ser reembolsados y por lo tanto le abre unas oportunidades muy interesantes a estos sectores que a veces tienen dificultades para acceder a la banca o a otros productos financieros. Y por último, pues esto ya es una tarea de CoCrea, pero es visibilizar todo este gran mosaico cultural y creativo que existe en Colombia, precisamente mostrando la variedad y la riqueza y la calidad de los proyectos que van siendo avalados a través de este mecanismo y de esta convocatoria. Pero también quiero hacer énfasis sobre las ventajas adicionales que puede tener un aportante dentro de este esquema, porque aportar a proyectos culturales, a proyectos creativos que se están llevando a cabo en todo el país, puede ser una forma en que los contribuyentes de estas empresas profundicen o aumenten posibilidades dentro de sus programas de responsabilidad social empresarial, que conecten la responsabilidad social empresarial con una nueva versión de responsabilidad cultural, que se impacte en los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible. Entonces, todo, digamos, trabajar de la mano con sectores culturales y creativos es una forma también de fortalecer a las empresas desde su perspectiva de impacto social, impacto en las comunidades y en los territorios en los que se tienen operaciones, porque lo interesante es que los sectores culturales y creativos tienen presencia en todo el país, en todas las regiones, incluso en los municipios pequeños, en las zonas apartadas, siempre hay manifestaciones culturales y emprendimientos creativos en los que es posible invertir. Y por último, me gusta hablar de una característica que me parece muy importante de este mecanismo y es la transparencia y la trazabilidad sobre el uso de los recursos. Muchas veces los empresarios en Colombia y en todo el mundo realmente se quejan de no saber qué pasa con sus impuestos y de cómo esa plata se diluye entre tantas y tantas necesidades que hay en un país como Colombia, pero este mecanismo permite que el seguimiento al uso de esos recursos que un aportante le pone a un proyecto cultural y creativo sea muy riguroso, porque los proyectos se manejan a través de patrimonios autónomos y por lo tanto hay un control al uso de esos recursos, y CoCrea hace un seguimiento también a la ejecución física de los proyectos. Entonces, esto se le puede reportar al aportante para que el aportante, dentro de sus propios intereses de precisamente programas de responsabilidad social, etcétera, pueda de alguna manera reportar también los beneficios
o los impactos que está generando a través de los proyectos a los cuales haya aportado. Aquí no me detengo mucho, pero solamente es para mandar un mensaje que seguramente Andrea reforzará más adelante, y es que este incentivo tributario, el decreto 697, es hoy en Colombia uno de los más generosos en términos de la deducción que representa y también uno de los más flexibles en términos de su aplicación. Hay muchos otros incentivos tributarios en Colombia, obviamente. Los mecanismos son diferentes, unos son deducciones como este, otros son descuentos y tienen pues impactos diferentes obviamente sobre el ejercicio tributario, pero este incentivo en particular es realmente muy generoso y además muy flexible. Si alguien estuviera interesado, si alguna empresa que está aquí presente estuviera interesado en efectivamente recibir este beneficio tributario, ¿cómo lo hace? Que puede ser la pregunta siguiente. Entonces, el mecanismo a través del cual esto se hace una realidad es a través de una convocatoria que tiene abierta COCREA. COCREA es la entidad que ha sido delegada para la implementación de este mecanismo, y lo hace a través de una convocatoria en el cual se hace un llamado a todos los proyectos culturales y creativos de todo el país a que se postulen a esa convocatoria, y lo que hace la convocatoria es dar el aval a los proyectos. Entonces, vamos a poner también un ejemplo: se presentan 500 proyectos a esta convocatoria. El aval significa que los proyectos cumplen con los requisitos que exige el decreto, es decir, que efectivamente hacen parte de la economía creativa, que están generando un impacto, que los recursos están dentro de los rangos que la norma permite, etcétera, y deben recibir además un puntaje mínimo de 80 sobre 100, así que se está avalando y se está generando este mecanismo para proyectos de calidad, proyectos que hayan sido bien formulados, que sean sólidos, que sean coherentes, que sean viables técnicamente, y eso es precisamente lo que hace la convocatoria, es dar ese aval, esa certificación de alguna manera de que los proyectos que están pasando pues cumplen con esos requisitos mínimos y esos criterios de evaluación. Entonces, existen 3 modalidades de participación en esta convocatoria, y las modalidades están enfocadas tanto al titular del proyecto como a los aportantes, es de interés para ambas partes, pero a la convocatoria siempre se postula el titular del proyecto. El aportante no debe hacer nada frente a la convocatoria, más allá de verificar que si tiene un proyecto identificado en el cual quiere invertir, pues ese proyecto se esté presentando. Entonces, las modalidades son 3, las explico muy rápidamente. La primera de ellas se llama CoCrecer y está pensada exclusivamente para MIPYMES que quieran invertir, o sea, crecer sus propias operaciones, sus propios proyectos a partir de usar sus recursos para esos proyectos y obtener a cambio el beneficio tributario. Así que de alguna manera comparten esa inversión con el Estado, que es el que está dando el beneficio tributario. La segunda modalidad se llama CoCreemos, y es aquella en la cual un titular de proyecto se presenta a la convocatoria, pero ya tiene claro y ya tiene identificado cuál es el aportante que le va a poner los recursos. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo inicial, a la convocatoria se va a presentar el Carnaval de Barranquilla y va de la mano con Coca-Cola, que va a poner los recursos para ejecutar en ese proyecto. Entonces, lo que hace la convocatoria en este caso particular de CoCreemos es verificar el cumplimiento de requisitos y evaluar que se cumpla con ese puntaje mínimo de 80, y si es así, si el proyecto queda avalado, Coca-Cola le girará al Carnaval de Barranquilla, a su patrimonio autónomo, y empieza la ejecución del proyecto. Y CoCrea le dará entonces la certificación a Coca-Cola para que se aplique su deducción en su declaración de renta. La tercera modalidad se llama Banco Crea. Y se llama Banco Crea porque finalmente lo que hace es armar un gran banco de proyectos culturales y creativos que hayan sido avalados por la convocatoria. Entonces, usando el mismo ejemplo, en este caso sería el Carnaval de Barranquilla, que se presenta a la convocatoria, pero no tiene identificado su aportante. Entonces, se hace el proceso de calificación y si obtiene los 80 puntos, ese proyecto entraría a formar parte de un banco de proyectos, de todos los proyectos avalados, que CoCrea irá a promocionar y divulgar y ofrecer a los interesados aportantes. Entonces, al aportante finalmente llegará a CoCrea con un portafolio de todos los proyectos que hayan sido avalados para que el aportante pueda escoger en cuál quiere poner los recursos. Y este banco de proyectos lo que es una muestra muy diversa de todos los proyectos que hayan sido avalados. Entonces pueden estar en diferentes sectores de la economía creativa, puede haber proyectos relacionados con música, con teatro, con danza, con moda, con diseño, con arquitectura, con literatura, etcétera, y de todas las regiones del país. Entonces siempre, en todos los casos, el aportante obviamente es quien decide a dónde van sus recursos, pero estas son las 3 modalidades de participación. Un titular de proyecto
en qué campos puede presentar un proyecto. Entonces, la norma o el decreto habla de 3 campos elegibles, pero uno de ellos se abre en muchos, entonces los enuncio. Los campos elegibles son planes especiales de salvaguardia. Esto hace referencia a una lista que maneja el Ministerio de Cultura de expresiones del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Se puede presentar proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas y se pueden presentar proyectos de economía cultural y creativa, que a su vez se abre en proyectos de áreas de desarrollo naranja, o sea, distritos creativos que hayan sido certificados o declarados así por un ente territorial competente, proyectos de arte y patrimonio que a su vez también se subdividen en muchas categorías como artes visuales, artes plásticas, escénicas, etcétera, proyectos de industrias culturales, editorial, fonográfica y audiovisuales, y proyectos de industrias creativas donde están diseño, publicidad y temas de desarrollo de software, etcétera. Entonces, es una convocatoria muy amplia que permite una presentación de proyectos bastante heterogéneo y que además tiene unas características que la hacen nuevamente muy interesante para todo este sector cultural. Los proyectos que se presenten pueden tener una duración máxima de 3 años, no tiene una duración mínima, es decir, un proyecto se puede presentar para ser ejecutado en 1 mes, en 2 meses o en 3 meses, si así está formulado. Se pueden presentar proyectos también en un rango muy amplio de recursos, entonces desde pedir 35 salarios mínimos, o sea, 30 millones, casi 31 millones de pesos, hasta pedir montos por 30.000 millones de pesos. Así que esto también da pues una flexibilidad muy interesante frente a qué tipo de proyectos se pueden formular. El manejo de los aportes lo mencioné brevemente. La norma nos exige que para proyectos de más de 100 salarios mínimos es obligatoria la constitución de un patrimonio autónomo que precisamente va a hacer este seguimiento y control al uso de esos recursos que haya puesto el aportante. Para proyectos menores a 100 salarios mínimos no se exige la creación de un patrimonio autónomo, sino de una cuenta exclusiva para que de todas maneras el manejo de los recursos sea independiente a los otros dineros que tenga la persona natural o jurídica titular de este proyecto. Ese seguimiento presupuestal se exige de la sociedad fiduciaria para que nosotros podamos reportar al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura a la vez reporta a la DIAN el uso de estos recursos, de estos aportes. COCREA adicionalmente hace un seguimiento a la ejecución física de los proyectos. Entonces, por un lado, se hace seguimiento al uso de los recursos, pero COCREA además verifica que la plata sí se está usando para avanzar con la ejecución de los proyectos. Y por último, ya para cerrar como esta presentación bastante general del decreto, podemos mencionar que no existe una limitación frente a cuántos proyectos puede postular un titular de proyecto. O sea, un titular puede decidir que tiene 3 o 4 proyectos que quiere presentar a la convocatoria. Eso está permitido, siempre y cuando cada uno esté formulado pues, de manera sólida. No existe una limitación frente a cuántos aportantes pueden poner sus recursos a un mismo proyecto. Entonces, volviendo al ejemplo del Carnaval de Barranquilla, si el Carnaval de Barranquilla dice que su proyecto vale 1.000 millones, puede tener un aportante de 1.000, o 2 de 500, o 10 de 100, no importa, siempre y cuando complete la cantidad de recursos que necesita para efectivamente empezar el proyecto. Y por último, tampoco hay una limitación frente a cuántos proyectos puede aportar un mismo aportante o a cuántos titulares. Entonces, Coca-Cola puede decidir que aporta solo al Carnaval de Barranquilla o puede aportar al Carnaval de Barranquilla, al Petronio, al Festival Iberoamericano de Teatro, a la Feria Internacional del Libro, etcétera. No hay ninguna limitación frente a eso, más allá de su propia capacidad económica, evidentemente, y de su interés o necesidad desde la perspectiva tributaria, pues cuánto de cómo quiere manejar su declaración de renta. Por último, quiero invitarlos a navegar la página web de COCREA, donde hemos puesto a disposición toda esta información, todo esto que les estoy diciendo, lo tenemos en videos, en documentos, en archivos descargables, porque queremos que tanto los aportantes interesados como los titulares de proyecto pues tengan acceso a la información de manera muy sencilla, muy clara, y que puedan pues navegar en esta página y descargar los documentos que necesiten y obviamente pues ponerse en contacto con COCREA para resolver las inquietudes o las preguntas que tengan frente a este mecanismo. Entonces diría que pues eso es, creo que para poner en contexto esa es la información suficiente y no sé si Andrea pues, quieras complementar tal vez sería útil desde la perspectiva tributaria exactamente qué significa este beneficio, esta deducción del 165% y después pues abrir el espacio a preguntas que haya por parte de los asistentes.
Claro que sí, Mónica, gracias. De hecho, la explicación que tú das es muy detallada, muy técnica, con lo cual a mí realmente lo que me gustaría aportarles, más allá de una explicación técnica, es la visión simple de esos tecnicismos. El incentivo tributario, digamos, la forma como uno puede llegar a plantear el hecho de que exista una deducción del 165%, se traduce en algo muy sencillo, en algo muy sencillo y cuyos beneficios es muy fácil ver. Y para entender eso, pues me gustaría ir a través del ejemplo que ya Mónica refirió, pero de una forma, digamos, contrastándola con otros escenarios. Como lo hemos repetido a lo largo de esta charla, el beneficio tributario se traduce en la posibilidad de deducir esos aportes, esas inversiones que yo haga a un proyecto de economía creativa. ¿Y eso qué significa? No solo yo voy a poder tomar ese gasto en su valor nominal, no solo voy a poder tomar yo esos 100 que invierto o que dono al proyecto, aun cuando no tengan nada que ver con mi actividad económica. No solo los voy a poder tomar y deducirlos de mis ingresos para calcular en última instancia mi impuesto sobre la renta que tengo que pagar, sino que lo voy a poder deducir aumentado. Voy a poder deducir los 100 más un 65% más, lo cual se traduce en algo muy simple, en algo que realmente es el atractivo y es en donde recae el incentivo de este instrumento y es en que voy a pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, este instrumento, digamos que es una herramienta muy novedosa, es una herramienta muy atractiva, que se traduce en el hecho de que yo pueda como persona jurídica, como persona natural, pagar menos impuestos, que pueda aportar a la sociedad por medio de mi contribución o mi inversión a proyectos de economía creativa. Y además contaría con una herramienta que es muy multifacética. ¿Por qué es multifacética? Porque además de darme el derecho a una deducción, también me otorga la posibilidad de acceder a una oportunidad de caja. ¿Por qué a una oportunidad de caja? El certificado de inversión por donación o inversión en los proyectos de economía creativa. Es un certificado que califica como un título valor libremente negociable en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir al mercado secundario siendo este el mercado en donde concurren compradores y vendedores de títulos y vender mi certificado de inversión como vendería cualquier otra acción, como vendería una factura, como vendería yo un CDT. Yo tengo esa posibilidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en un escenario normal de declaración de renta, por ejemplo, del año grabable 2020, yo tendría que esperarme hasta el año grabable 2021 para ver el beneficio que estoy teniendo, pues porque es en el siguiente año de que voy a declarar, a presentar mi declaración de renta, pero puedo decir, no, realmente yo necesito la caja ahorita, voy a ir al mercado secundario y voy a ver qué oportunidades tengo de vender este título al descuento. El valor comercial del título, pues es, digamos, en nuestro ejemplo, 165. Yo voy a ofrecerlo al descuento, es decir, por un menor valor, puedo venderlo en 130, puedo venderlo en 140, y lo que estoy haciendo es acceder a caja de forma inmediata y transfiriéndole ese beneficio de poder deducir en el año siguiente los 165 al comprador, ¿cierto? Entonces, esa es una gran herramienta por un lado. Por otro lado, también el hecho de que sea fraccionable es una gran ventaja, ¿no? Yo puedo estar hoy, en el mes de noviembre, con una noción muy acertada de lo que va a ser mi impuesto sobre la renta del año 2020 y decir, bueno, realmente según mis proyecciones yo solo voy a usar 100 de este título, voy a fraccionarlo, voy a vender una parte, voy a utilizar otra. Esa también es una posibilidad. Entonces como pueden ver, es una gran oportunidad, es una herramienta novedosa, que me presenta múltiples escenarios de aprovechamiento y que definitivamente vale la pena revisar, proyectar e implementar.
Básicamente esos son los 3 puntos en los que espero haberles transmitido de forma muy simple el por qué esto es tan beneficioso, el por qué es tan novedoso, ¿no? Porque me permite una deducción, un ahorro en impuestos que si yo hiciera una donación a una entidad sin ánimo de lucro ordinaria, perteneciente al régimen tributario especial, que me permite un descuento del 25%, ¿no? Un descuento que es diferente a una deducción, el beneficio sería menor, porque cuando hablamos de una deducción del 165%, matemáticamente eso se nos traduce en un descuento del 52,8%. Entonces esa es una diferencia significativa. Me permite ahorrar impuestos, me permitiría acceder a caja y me permitiría acceder a caja en unas condiciones en las que yo pueda aprovechar el incentivo en una parte y acceder a caja en otra por medio del fraccionamiento del título. Eso sería básicamente lo que yo querría compartir con ustedes. Listo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Fue, creo que bastante claro. Los invitamos a hacer las preguntas que tengan. Aprovechen el espacio para hacer todas las preguntas técnicas, pequeñas, que tengan muchas dudas. Aprovechen el espacio. Ya tenemos una, equipo CoCrea. Entonces, dice Ángela Ayala, buenas tardes. ¿Qué tipos de proyectos específicamente pueden participar? Las 135 actividades aprobadas por la DIAN. Son 103 códigos SIU, los que la DIANA, no la DIAN, el DANE ha definido como economía naranja. En la página web de CoCrea tenemos un archivo descargable que tiene la lista de esos 103 códigos SIU, y adicionalmente a eso se pueden presentar todos los proyectos en las categorías que mencioné de áreas de desarrollo naranja que no están sujetos a SIU, de planes especiales de salvaguardia y de infraestructura de espectáculos públicos. Así que pues realmente es bastante amplio el universo del tipo de proyectos que se pueden presentar, obviamente haciendo la salvedad de que siempre debe ser evidente el vínculo del proyecto y del código SIU con un proyecto cultural o creativo, es decir, de la economía naranja. No basta tener el código SIU, hay que realmente desarrollar un proyecto que sea evidente que está relacionado con estos sectores. Ok, gracias, Mónica. Ahora tenemos una de Andrés Larrota. Buenas tardes. CoCrea ofrece la asesoría referente al montaje de proyectos. En nuestro caso implica la creación de estándares de industria y creación de software con tecnologías propias. Entonces, la respuesta es no directamente, porque como hacemos parte del proceso de evaluación, pues obviamente no estaría bien que que hiciéramos un acompañamiento directo a cómo presentar un proyecto y después lo evaluáramos, pero lo que hemos hecho es poner a disposición de todos los interesados una serie de videos, archivos, documentos. Tenemos muchos webinars de manera permanente que tendremos en las próximas semanas también. Ya hemos hecho varios y están todos colgados en nuestras páginas web y redes, y vamos a hacer un par más durante las siguientes semanas sobre temas específicos. Entonces, formulación de presupuestos, definición de cronogramas, cómo qué son los patrimonios autónomos y cómo se manejan. Entonces, todas esas ideas, lo que estamos haciendo es tratar de hacerlo de manera general, porque nuevamente no podemos asesorar individualmente a ningún proyecto, pues eso nos generaría al proyecto más bien como una inhabilidad de poderse presentar. Las asesorías sí las podemos hacer directamente con los aportantes, los inversionistas, porque precisamente pues nuestro rol es lograr que la mayor cantidad de recursos lleguen a estos proyectos. Entonces, mi recomendación sería que estuvieras pendiente, Andrés, de toda la información que está en las redes y en la página web, para asistir a las sesiones como esta, donde profundizamos en ciertos temas que pueden ayudar en la postulación de los proyectos. Ok, perfecto. Adriana Vadillo ya nos pidió la palabra. Ya dame un momento. Ángela Ayala nos dice, ¿desde los 2 años el certificado de inversión pierde su valor u ofrece algún tipo de retorno dependiente de la rentabilidad del proyecto que apoya? Pierde su valor, pierde su valor. No es que pierda su valor, pierde su vigencia. Ahí hay una carga de diligencia y de responsabilidad por parte del tenedor del título de ejercer las oportunidades que tiene, que digamos que están atadas a este título dentro del término que otorga la ley.
Y yo complemento esa respuesta de Andrea. Evidentemente, sí, el título pues sí, se vence si no se usa dentro del término, pero adicional a eso, la pregunta hacía referencia a las inversiones o la rentabilidad o el retorno sobre el proyecto. Entonces, quisiera aprovechar para decir que los aportes, como lo contempla el decreto, se pueden hacer a título de donación o a título de inversión. Y la diferencia básicamente, porque en términos de la deducción es exactamente igual, a título de inversión, entre el aportante y el titular del proyecto se pueden acordar unas condiciones adicionales a las que enuncia el decreto, que tienen que ver con qué está dispuesto a ofrecerle el titular del proyecto a ese aportante por recibir esos recursos. Entonces podría ser una participación en el proyecto, podría ser un porcentaje de taquilla si es que el proyecto está relacionado con eso, podría ser el diseño de un programa de bienestar para los empleados de la empresa aportante. Entonces todas estas opciones, que son realmente infinitas porque depende de la creatividad de estas partes, son negocios entre privados o acuerdos entre privados donde CoCrea no entra a tomar ninguna decisión ni tiene ninguna interferencia, pero es importante que ambas partes sepan que esa posibilidad existe. Y entonces, además del certificado de inversión o donación que se puede aplicar, se puede utilizar hasta en esos 2 años que tiene vigencia, pues si adicional a eso el proyecto da una rentabilidad, retorno, etcétera, pues ya es algo que se hubiera acordado entre las partes. Ok, listo, gracias. Adriana, si quieres, listo. Ay, espérame un segundo. Espérame que está silenciada. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Adriana. Hola, Adriana. Excelente noticia, es muy bueno, me parece excelente lo que están trabajando. Yo tengo una pregunta puntual en mi caso. Yo tengo un proyecto, yo me gané el Fondo Emprender, me lo acabo de ganar y el proyecto es de economía naranja y me lo gané con un puntaje muy bueno. Yo quisiera saber si el hecho de haber ganado fondo me frena para trabajar sobre el mismo proyecto. Para nada, no hay ningún problema. De hecho, uno de los criterios de evaluación dentro de CoCrea es que se da puntaje adicional, o sea, se da unos puntos por haber obtenido premios, etcétera, que estén relacionados con políticas públicas, porque precisamente lo que busca este mecanismo es incentivar el desarrollo de la economía naranja. Entonces, si ya aplicaste a otras cosas y estás trabajando con el SENA, con Impulsa, pues significa que estás muy alineada con lo que busca este proyecto y por lo tanto eso tiene, no muchos, pero tiene unos puntos adicionales dentro de la evaluación. Muchas gracias. Otra cosa, aprovecho para complementar esa respuesta y es, al inicio de la presentación hablaba de este concepto del 70-30 y el tope que tiene un aportante frente a cuánto puede recibir de la deducción de renta. Si un aportante pusiera solo el 70% del valor del proyecto, porque no va a tener más beneficio tributario, el 30% que debe poner el titular del proyecto, que puede ser en especie, puede estar representado precisamente en esos otros premios y en esas otras mecanismos que tenga, porque si tú tienes que poner el 30%, digamos que el proyecto vale 100 y tú tuvieras que poner 30 millones, pues si ese Fondo Emprender de Impulsa te representa 20, pues ya los tienes ahí y los otros 10 los puedes poner en especie, sea en un activo, en honorarios, en fin. Entonces todo eso te puede ayudar a armar esa formulación del proyecto desde lo presupuestal para que efectivamente, pues desde lo presupuestal y obviamente desde el impacto, desde los resultados, etcétera, pero es un plus tener esos otros mecanismos. Muchas gracias. Okay. Mónica, pronto una pregunta como muy que siempre hacen es ¿qué cubren los recursos del proyecto y qué no? Entonces, en la página web también de CoCrea, en todos estos documentos descargables y demás, hay uno que se llama específicamente gastos no aceptables. Entonces, ahí está clarísimo que no se puede incluir ahí. En términos generales, pues todo lo que no esté ahí se podría, pero obviamente hay que tener en cuenta que esto lo va a revisar un comité evaluador y para el evaluador debe ser transparente que lo que se está pidiendo y lo que se está diciendo en el presupuesto que se va a gastar, pues tiene relación directa con el proyecto, que los montos son coherentes y que yo no estoy pidiendo, no sé, 1.000 millones para montar una página web.
pues porque una página web no vale 1.000 millones. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Más allá de eso, pues yo recomendaría mirar esa lista de gastos no aceptables, y obviamente sí tener en cuenta que en el presupuesto todo debe estar vinculado al proyecto específicamente. Este decreto y este incentivo en general busca recursos para desarrollar proyectos, no para empresas, no para operaciones recurrentes, no para gastos de funcionamiento. Entonces, no se trata de, o sea, vuelvo al ejemplo del Carnaval de Barranquilla, porque ya lo usamos, el Carnaval de Barranquilla no podía pedir plata para operar, para pagar su sede, su arriendo, sus empleados, etcétera. El Carnaval de Barranquilla puede presentar un proyecto que sea, un ejemplo muy 2020, la edición virtual del Carnaval 2021. Eso es un proyecto, porque tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin, tiene un presupuesto definidísimo y cerrado para los ítems que ese proyecto va a requerir, tiene un cronograma de ejecución, etcétera. Entonces, en ese sentido, los evaluadores evalúan proyectos y no operaciones recurrentes. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta en esos gastos que estén evidentemente vinculados a un proyecto de esas características: inicio, fin, cronograma, etcétera, hitos, etcétera. Ok, perfecto. ¿Tienen más preguntas? Creo que... Espero que sea porque es muy, muy claro y entonces no hay necesidad de preguntar más. Y no porque ya es viernes por la tarde y todo el mundo quiere salir corriendo. Bueno, Adriana. Bueno, entonces en ese orden de ideas, y dices que la convocatoria está abierta, yo podría ya empezar a pues, ajustar el proyecto, porque pues en lo que yo me gané con fondo me quedaron faltando cosas, ¿cierto? O sea, no alcanzó el presupuesto para todo lo que yo necesitaba para desarrollar mi proyecto. Entonces yo tendría que hacer unos ajustes al proyecto. ¿Podría presentarlo cuándo? La convocatoria está abierta hasta el 4 de diciembre. Entonces queda un mes, más o menos un mes, para postular los proyectos a la convocatoria. Lo interesante de esta convocatoria es que se va evaluando el proyecto a medida que llega. Entonces, si un proyecto entrara mañana 7 de noviembre, pues se empieza a evaluar y en un periodo máximo de 4 semanas se tiene la respuesta sobre si el proyecto pasó o no. No vamos a esperar hasta el 4 de diciembre para hacer un corte y evaluar todos los proyectos, sino que en la medida que van llegando se van evaluando. Y pues y eso es. Entonces, también en la página web, en todas estas herramientas que hemos puesto, tenemos una transcripción de la plataforma. Entonces, la forma en que se postula un proyecto es en la plataforma, en la página web de CoCrea está una plataforma que se llama Postular, y ahí van a ir bien, pues va a ir pidiendo como, llene aquí, nombre del titular, cédula, root, suba tal cosa, suba la otra. Toda esa información está en una plantilla descargable que es la transcripción de esa plataforma. Entonces, es muy fácil bajarla hoy mismo, durante el fin de semana, dedicarse a revisar qué documentación me piden, esto sí lo tengo, esto lo tengo que conseguir, y con eso ir preparando, ya, se fue a descargarlo. Entonces, con eso ir preparando el proyecto e irlo formulando, y cuando ya uno esté listo, cuando ya, entonces, bajar esa información e irla preparando, y cuando ya consideres que estás lista, pues entonces ahí sí la subes y le das pues clic enviar, y en ese momento entraría el proceso de evaluación. Pero en general es una convocatoria bastante sencilla, porque como lo expliqué a lo largo de la presentación, la heterogeneidad del universo de la economía creativa en Colombia es tan grande que estábamos obligados a hacer una convocatoria que fuera pues transversal a todas esas necesidades. Entonces es bastante general, porque así como puede llegar un gran proyecto de infraestructura, tipo, no sé, la Arena Movistar, que requiera 30.000 millones de pesos en una fase, pues puede llegar un proyecto de una diseñadora de modas que quiere sacar una línea de, no sé, sombreros, y eso vale 35 millones de pesos. Y obviamente es la misma convocatoria para ambos casos. Entonces debe ser pues muy, muy sencilla, y en unos términos muy, muy sencillos, precisamente para permitir esa variedad. Entonces, pues mi recomendación es que miren los términos de referencia, que miren esa plantilla y que puedan pues empezar a estudiar, y obviamente que utilicen las próximas semanas para asistir a los webinars, a los talleres, etcétera, si tienen dudas puntuales, o revisen el material que ya está si tienen dudas puntuales sobre alguno de los elementos de la convocatoria. Excelente, muy claro. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Mónica, en la opción Banco Cocrea, ¿hasta cuánto tiempo están los proyectos, digamos, vigentes? Buena pregunta. La convocatoria COCREA, o sea, más bien, el decreto dice que COCREA debe abrir una convocatoria todos los años en los primeros 4 meses del año. Este año se abrió tarde porque COCREA existe desde el 1 de julio y por lo tanto pues era imposible abrirla en los primeros 4 meses del año, pero en los próximos 4 meses del 2021 sí se abrirá una nueva. Entonces, los proyectos que hayan sido avalados en esta convocatoria estarán vigentes hasta que se abra una nueva convocatoria. Y obviamente este año es atípico porque pues va a estar muy pegada la primera convocatoria con la apertura de la del 2021, pero en años ya normales pues habrá un año entre una y otra, más o menos un año entre una y otra, y durante ese tiempo se podrán mantener vigentes los proyectos y un aportante podrá seguir aportando un proyecto que esté ahí. En este año pues tenemos esta situación medio rara, pero calculamos que pues hasta febrero, marzo más o menos estarán vigentes los proyectos. Ok, perfecto. Andrés Mancera nos pregunta, ¿tiene que ser directamente un proyecto o también se puede participar con una idea de negocio? La respuesta es, depende, porque en un sentido amplio la convocatoria permite que se presenten iniciativas, vamos a llamarlas proyectos, de cualquier etapa de maduración. Entonces, un proyecto puede ser, bueno, quiero producir este bien o servicio o ya lo tengo y lo quiero comercializar, o un proyecto puede ser también quiero hacer una investigación sobre tal cosa o quiero hacer estudios y diseños para una sede de, no sé, un equipamiento cultural o lo que sea. Así que digamos que es bastante flexible en ese sentido, no tiene que ser un producto terminado en ese sentido, pero pues una idea de negocio no sé si es suficiente para que sea considerado un proyecto, porque lo que sí se califica es viabilidad técnica. Entonces una idea de negocio no sé si es fácilmente calificable desde la perspectiva de la viabilidad técnica. Se califica coherencia del presupuesto que se está pidiendo con los productos o objetivos o entregables o lo que sea que se va a desarrollar. Se califica impacto social. Entonces, no sé si una idea genera ese impacto social. Mi recomendación sería mirar los términos de referencia, en particular en esta pregunta, relacionados con qué se evalúa, porque finalmente es el evaluador quien tomará la decisión si esa idea o proyecto cumple con las condiciones para poder recibir recursos de un aportante. Ok, gracias. Listo, creo que no tenemos más preguntas. De todas formas, pues los invitamos a entrar a la página web, a seguir a Cocrea también, a seguir a la Cámara Italiana que también se va a presentar con un proyecto y pues más adelante les contaremos más detalles. Buenísimo. Muchísimas gracias por su asistencia y que pues tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes. A Muchas gracias. ustedes, Que estén muy bien. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias.